Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Bien, hoy en preguntas y respuestas vamos a responder, como siempre, su pregunta, ¿no? Recuerde que la pregunta es en el mail josefabundi@live.com.ar, y aquí estamos para servirle. La pregunta de hoy es, ¿debemos denunciar a los falsos maestros o ignorarlos? Y dice, pastor, y aquí una pregunta de Caden de Boca Ratón, Florida. Hola, pastor. Después de ver el documental America Gospel, que significa el Evangelio Americano, entré en conflicto porque ahora no estoy seguro si es que se supone que tenga que denunciar a los falsos maestros. En 2 de Pedro 2, 1 al 3 resulta obvio que habrá falso maestro, pero el texto nos dice que debemos señalarlos. He oído ambos lados del debate, pero aún no estoy seguro. Quiero tener cuidado de no juzgar antes de tiempo, y pone 1 Corintios 4, 5. Ahora bien, ¿se aplica este pasaje en esta situación? Pregunta, ¿estamos emitiendo un juicio que no es nuestro? ¿O debemos descansar en el conocimiento final de Dios? Y si hay que denunciar a un falso maestro destacado, ¿quién debe hacerlo? ¿Dónde y cómo? Espectacular la pregunta. Ahora bien, tal vez sería útil empezar por dar un paso atrás y ver el panorama para encontrar la respuesta del Nuevo Testamento a los que viven y enseñan de forma tal que arrastran a los demás al error y a la ruina, y luego concentrarnos en 1 Corintios 4 y 5 para ver algunas pautas en cuanto a la forma de hablar y escribir acerca de tales personas. Eso es lo más importante. Recuerde que dice, ten cuidado de los lobos. Ten cuidado de los lobos. Vamos a empezar con Jesús. Mateo 7:15 dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La palabra cuidaos implica que todos nosotros debemos estar alerta, pero más especialmente los pastores, no solo para identificar la falsa enseñanza, sino también a los falsos maestros cuyo modo de proceder es sutil. Ellos se visten como oveja, pero son lobos rapaces. Pablo usó la misma palabra en griego para cuidaos, en Hechos 20, 28, 29, cuando dijo, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Y aclara Pablo, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que dice más, que más Pablo decía, que no perdonarán al rebaño. Eso no tiene misericordia de nadie. Jesús usó la misma palabra en Mateo 16, 6, pero allí fue más específico. Estad atento y guardado de la levadura de los fariseos y saduceos. Pablo tenía en mente la misma clase de personas y la misma clase de error en Filipenses 3:2 y 3:18. Dice, cuidado de los perros. Wow, perros, dice la Biblia. Cuidado de los malos obreros. Cuidado de los que mutilan el cuerpo. Mire la clase de gente que se ha levantado. Y luego el versículo 18 dice, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces. Y Pablo que sufría por la causa de Cristo, sigue diciendo en el mismo versículo 18, y ahora os los digo aún llorando, que son, ¿qué cosa? Esa clase de gente, enemigos de la cruz de Cristo. Tenemos enemigos de la cruz de Cristo, miles, todos los que predican dinero, todos los que te dicen que solamente si pones dinero vas a ser bendecido, esos son enemigos de la cruz de Cristo. Todos los que te dicen que tenés que someterte a lo que dice el César, el príncipe de este mundo, que hay que obedecer a todos los gobiernos, esos niegan la cruz de Cristo. Todo aquel que no vive por fe y no depende de Dios es un enemigo de la cruz de Cristo. Los vanagloriosos, los soberbios, los blasfemos, los ingratos, los impíos. Eso que porque tienen dinero que le robaron a la gente ignorante, se cree que son más grandes que Dios o que más grandes que cualquier otro. Eso aborrecen la cruz de Cristo.
Luego en Romanos 16, 17 él advirtió, y dice así: os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezo contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. O sea, ni siquiera nos da la chance de que, bueno, vamos a tratar de juntarlo a ver si lo convencemos de que están equivocados. No dice apartate directamente. No tenés que estar con eso. Es más, dice evita. Evita significa reprende, denuncia. Repito, evita, reprende, denuncia. Para evitarlos, debes saber quiénes son. No podrás evitar a alguien si no sabes de qué se trata. Esa idea de identificar y evitar aparece en 1 Corintios capítulo 5, verso 11, 2 Tesalonicenses 3, 6 y 14, 2 Timoteo 3, 5, 2 de Juan 10. En otras palabras, los cristianos y los pastores en particular deben discernir y estar alerta ante la conducta y la enseñanza que deshonra a Cristo y destruye a la gente. Y no tratar con eso de una manera informal o inicua. Y luego en 1 Timoteo 5, 19, 20, Pablo fue más allá. Desde evitarlos dice, repréndelos en público. Por eso, hablando de los ancianos que persisten en el error, dijo: no admita acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, o sea, no se quieren arrepentir de su mentira, sus engaños, de su vida de libertinaje o de su adulterio, a los que continúan en pecado, y eso puede ser el pecado de la falsa doctrina también, o el pecado de una conducta impía, alguien que no acepta la corrección, que dice Pablo: repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor. Mirá lo importante que es eso. Aquel es un falso, con aquel no se tienen que juntar, de eso se trata. Y luego Pablo prosiguió y nombró a falsos maestros destructivos. Y mire a quiénes nombra. Dice: pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. 2 Timoteo 4:10. ¿Quién era? Demas. Así se llamaba, y Pablo lo llamó por su nombre. ¿Quién más? Ya sabe esto, que todos los que están en Asia me han vuelto a la espalda, entre los cuales está Figelo y Hermógenes. ¿Quiénes eran los falsos eso? Figelo y Hermógenes. 2 Timoteo 1:15. La fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en los que toca a la fe, entre los cuales está ¿quién, Pablo? Himeneo y Alejandro. Nombres de personas y lo que hacen, para que la iglesia sepa quiénes son y no se junten con ellos y sepan lo que están predicando. No es como dicen muchos: ay, no tenés que hablar mal del pastor, no tenés que hablar de los ministerios, solo Dios es el que juzga. Mirá, si Dios te llega a juzgar ya está condenado. Mejor que te juzguemos ahora y te arrepientas, y no que Dios te juzgue, porque estás en el horno. ¿Qué más dice? Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales está Himeneo y Fileto. Primero era Alejandro y Himeneo, y ahora también está Himeneo y está Fileto. Pablo nombra por lo menos 6 falsos maestros de los que la iglesia debía tener cuidado. Por lo tanto, infiero de Jesús, de Pablo y de Lucas y de Juan que la falsa enseñanza y la conducta destructiva son peligros actuales para la iglesia en este mundo caído. Todos nosotros, especialmente los ancianos, pastores, debemos discernir y estar alerta para identificarlo y exponerlo de manera apropiada. Con el fin de proteger el rebaño, debemos ponerlos y reducir la expansión de la gangrena, como lo dice el apóstol Pablo. Porque eso es la verdad. Esto es un cáncer que se está comiendo a miles y miles y miles y millones de personas en el mundo, los ministerios falso. Y se lo están llevando para el infierno y se lo están preparando para entregárselo al anticristo con bandejas. Desenmascarando la maldad. Desenmascarando la maldad. Ahora bien, en 1 Corintios 4:5 Pablo está hablando de la manera en que los corintios deben evaluar escuchen bien, Pablo, a Cefas y a Apolo, ya que la gente estaba eligiendo seguir a uno o a otro y se jactaba en su maestro favorito. Le dijo: porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará la luz a las cosas ocultas en las tinieblas, y también podrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno, Pablo, Cefa, Apolo, recibirá su alabanza de parte de Dios. 1 Corintios 4, 4 y 5.
Así que Caden, esta pregunta, sin las palabras no juzgué antes de tiempo, debería servir para evitar que identifiquemos a los falsos maestros o incluso nombrarlos. No lo creo, no juzgar antes de tiempo significa no haga lo que solo Cristo puede hacer en aquel día, en el día del juicio. No presuma de que conoces el corazón como Jesús lo hará en aquel día, solo Cristo sacará a la luz las cosas ocultas en la tiniebla y también podrá de manifiesto los designios de los corazones. Pero ahora, en nuestra tarea es juzgar lo que se habla, juzgar lo que se escribe, juzgar la conducta. No juzgar el corazón, sino lo que se habla, lo que se escribe y la conducta, porque todo eso sale del corazón. Cuando con la boca se transmite una enseñanza antibíblica y destructiva, cuando un blog o un artículo o un libro publica una enseñanza antibíblica y destructiva, cuando un cuerpo humano, un cuerpo físico se comporta de una manera antibíblica y destructiva, en todos estos casos debemos discernir, según Efesios 5:11, debemos desenmascarar el error. Y es más, no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien desenmascararla, porque reprenderla significa desenmascararla. Censúrenla, demuestren que son erróneas. Eso es lo que significa la palabra elegecho. 5 factores para denunciar a los falsos maestros. Así que la pregunta es cómo y dónde. No si debemos hacerlo, y creo que es que donde la Biblia nos llama a tener sabiduría, en vez de decirnos quién, cómo y cuándo. La pregunta que nos hacemos es esta: ¿cuál es la mejor manera, en nuestra situación con nuestros dones y nuestras responsabilidades, de ayudar a más personas a creer y a vivir en la verdad? ¿Y de qué manera podemos protegerla de las creencias y conducta destructiva? ¿De qué manera? Y aquí 5 factores a considerar a la hora de decir si debo denunciar públicamente a un falso maestro. Primero, la gravedad y el engaño del error. El tamaño de la audiencia siempre va en aumento donde mienten. La duración de su ministerio. ¿Ha cometido una sola equivocación o lo hace constantemente? Hay ministerios que nacieron mintiendo, y viven mintiendo y se mantienen mintiendo y engañando. La vulnerabilidad de las personas de quienes eres responsable, porque hay muchas personas que son ignorantes y les creen. El papel que cumple al influenciar a los pastores que necesitan discernir quiénes son los falsos maestros. Cuando denuncies un falso maestro es mejor que lo hagas en un contexto en el que pueda hacer más que denunciarlo. Se trata de explicar el error, dar las razones para rechazarlo, comunicar las dificultades, habla con un tono en que exprese tu anhelo por la verdad y el amor por eso. No se trata solamente de que hagas acusaciones. Lo último que quiero decir es que debes dejar que tu enseñanza sea tan poderosa al hablar claramente de la grandeza, la belleza y el valor de la verdad de Dios, que la gente deberá oler el error antes de que éste infecte su vida. La forma del error siempre cambia. No podrá predicar los sermones negativos, suficiente para alentar el error. Tampoco tienes que hacerlo lo mejor por decisión contra la tiniebla del error en la luz de la verdad. Y Dios está en eso, porque cuando Jesucristo vino a esta tierra, vino a sacar a la luz el error de los fariseos y los escribas de su tiempo, quienes se habían corrompido, se habían convertido en la ayuda idónea de Roma. Es más, según los libros de historia, ellos no hacían nada si los romanos no le daban órdenes. Mira a dónde llegó el pueblo que tendría que depender de Dios, a depender de hombres y a depender de instituciones, y por sobre todas las cosas, a depender de un gobierno corrupto como lo de los romanos. Por lo tanto, tenemos la autoridad de Jesús, que él mismo nos dijo: juzguen con justo juicio y juzguen para que sepa qué es lo verdadero. ¿Sabes? Si nosotros no juzgamos, vamos a ser siempre engañados, que es lo que está pasando en esta realidad. Pero Dios nos da el poder para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, y poder decirle al otro hermano: no, aquel es un perverso, un mentiroso, un engañador, un tramposo. Mejor buscar a Cristo y salir de ese lugar. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Recuerda, aquí en este ministerio, si tú pones que te gusta y te suscriben, nosotros todo lo que estaremos poniendo saldrá y será para la gloria del Señor. Emperador, todo suyo.